En este video vamos a repasar algunos de los conceptos básicos del modelo cuántico del átomo dentro del tema estructura atómica. Para comprender el modelo cuántico del átomo, primero tenemos que revisar dos conceptos. Uno es el de la dualidad onda-partícula o el comportamiento ondulatorio de la materia de de Broglie, y el otro el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que dijo de Broglie fue que toda partícula en movimiento tiene asociada una onda y que la longitud de esa onda asociada al movimiento de cualquier partícula se puede calcular como el cociente entre la constante de Planck y su cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por la velocidad. Entonces, de este modo, el electrón, moviéndose alrededor del núcleo, también lo va a hacer describiendo una onda. Pero no cualquier onda, sino una onda estacionaria. Una onda estacionaria es aquella que tiene los nodos siempre en la misma posición y cuya amplitud va variando, va un valor máximo y un mínimo en cada punto. Entonces, en el recorrido alrededor del núcleo, el electrón iría haciendo este tipo, iría describiendo esta onda estacionaria, en donde la longitud de esa onda estacionaria sería la distancia que existe entre dos máximos de la onda. Ahora bien, ¿podrá ser cualquier onda estacionaria la que describa el electrón moviéndose alrededor del núcleo? No, solo aquellas que permitan recorrer la circunferencia con un número entero de longitudes de onda. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tenemos una circunferencia que puede recorrerse con 2 longitudes de onda. Acá tenemos otra circunferencia en la cual la podemos recorrer con 8 longitudes de onda. En esta otra tenemos una circunferencia que se cubre con 4 longitudes de onda. Las longitudes de onda entonces serían la distancia que hay entre dos máximos. Por ejemplo, si partimos de acá, tenemos a este otro máximo una longitud de onda, 2 longitudes de onda, 3 longitudes de onda, 4 longitudes de onda y completamos la circunferencia. Estas son siempre ondas estacionarias porque aquí vemos los nodos que están siempre en la misma posición. Lo único que va haciendo es variando la amplitud positiva o negativa de la onda. Ahora, si en su trayectoria el electrón cubriría la circunferencia con un número fraccionario de longitudes de onda, entonces no tendríamos una onda estacionaria y esta órbita sería una órbita prohibida. De este modo, el postulado o la propuesta de Broglie coincide con el modelo atómico de Bohr en que solo algunas órbitas son permitidas. Acá solo algunas ondas estacionarias van a ser permitidas, aquellas que permitan recorrer la circunferencia con un número entero de longitudes de onda. Pero resulta que Heisenberg pudo determinar lo que se conoce como, o postuló lo que se conoce como el principio de incertidumbre. En el principio de incertidumbre nos dice que no podemos conocer exactamente la posición y la velocidad de una partícula en forma simultánea. En el caso del electrón, que se estaría moviendo en torno al núcleo, supongamos que conocemos exactamente la velocidad. Cuando calculamos la incertidumbre que tendríamos en su posición aplicando esta ecuación, que es la ecuación que refiere al principio de incertidumbre, el valor que obtendríamos es, o que obtenemos es mayor al tamaño mismo del átomo, o sea que la incertidumbre en la posición del electrón moviéndose alrededor de un átomo sería grandísima empleando las ecuaciones conocidas hasta ese momento. Por lo tanto, habría que buscar algún otro modelo como para poder describir el movimiento del electrón en un átomo. Y fue Schrödinger quien desarrolló el modelo cuántico para el átomo porque hizo unas ecuaciones matemáticas que permiten describir el comportamiento del electrón en el átomo teniendo en cuenta su comportamiento ondulatorio, no solamente como partícula. La ecuación que se conoce como la ecuación de Schrödinger es una ecuación de onda que describe al electrón en un determinado nivel energético a través de
ecuaciones, expresiones matemáticas. Eso sería la ecuación de onda. Lo bueno de esto es que el cuadrado de esas funciones de onda nos da lo que se conoce como la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada región del espacio, que es lo que se conoce como orbital. O sea, el orbital es la región del espacio en donde tenemos probabilidad de encontrar el electrón. En este gráfico que tenemos a la izquierda, vemos que esta sería la región de probabilidad de encontrar un electrón en un orbital del átomo de hidrógeno, en el orbital del átomo de hidrógeno en el estado fundamental. Entonces vemos que hay una zona más intensamente coloreada y otras zonas que están más difusas. La zona intensamente coloreada implica una región de alta probabilidad, la más difusa de baja probabilidad, y después fuera de esa zona la probabilidad es cero. Entonces esto es la función de onda al cuadrado, o sea, el orbital en el cual se estaría moviendo el electrón en torno del núcleo de un átomo de hidrógeno. Esa región de probabilidad, en este caso es una región de probabilidad esférica, y el electrón tiene mayor probabilidad de encontrarse en esta zona, más cerca al núcleo, que en las zonas un poco más alejadas. Todo esto estaría reemplazando la órbita con n igual a 1, digamos, del electrón en un átomo de hidrógeno. Ahora lo reemplazamos con un orbital. Entonces, ¿cómo se estará moviendo el electrón dentro de este orbital? No lo sabemos. A lo mejor el movimiento es caótico, puede hacer cualquier movimiento, pero sí va a estar moviéndose dentro de esta región. Y la mayor parte del tiempo, mayor probabilidad quiere decir la mayor parte del tiempo, va a estar en esta zona que está intensamente coloreada. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles van a ser esos orbitales? Porque esos orbitales tienen cada uno una energía definida y además tienen una forma característica, y como resultado de las ecuaciones, de las expresiones matemáticas de las funciones de onda, podemos obtener 3 números cuánticos, y con esos 3 números cuánticos podemos describir todos los orbitales en los cuales se pueden mover los electrones en los átomos. Esos 3 números cuánticos son el número cuántico principal, n, que es el que nos dice cuál es la energía de ese orbital, y el tamaño del orbital, porque cuanto mayor va a ser el número cuántico n, mayor va a ser el tamaño, y que lo podemos asimilar al número n de las distintas órbitas en el átomo de Bohr. El número cuántico principal puede tomar también, al igual que el n en el átomo de Bohr, puede tomar valores que van desde 1 a 2, 3, etcétera, difiriendo unos de otros en una unidad. Entonces, cuando hay varios orbitales que tienen el mismo n, decimos que todos están en una misma capa electrónica. Entonces el número cuántico principal define el nivel o capa electrónica y está relacionado con el tamaño de los orbitales y la energía de los orbitales. El número cuántico azimutal es el que está relacionado con la forma del orbital. Como el orbital es una región de probabilidad, puede tener distintas formas esas probabilidades. Y orbitales que tienen el mismo valor de L forman lo que se llama una subcapa. Entonces, el número cuántico azimutal determina la subcapa electrónica dentro de cada capa electrónica que está definida por n. L puede tomar valores determinados que van desde 0 a n-1. O sea que para cada capa electrónica, para cada valor de n, L puede valer de 0 a n-1. Ahora vamos a ver cuáles son todos los valores que puede tomar. Y para el número cuántico magnético, que es el tercer número cuántico, ml, en este caso lo que nos está describiendo es la dirección del orbital en el espacio. O sea, esas regiones de mayor probabilidad, cómo van a estar orientadas en el espacio. ¿Qué valores puede tomar? ml toma valores desde menos L
hasta más L. Son todos los enteros incluyendo el 0. O sea que si L vale 1, ML puede valer menos 1, 0 y más 1. Si L vale 2, ML puede tomar valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Así para cada valor de L, entonces podremos definir números de ML. Conociendo estos tres números cuánticos, el número cuántico principal, el azimutal y el magnético, se puede identificar cualquier orbital dentro de un átomo. Acá en esta tabla se resumen todos los valores que pueden adoptar los números cuánticos azimutal y magnético para 4 valores de número cuántico principal. El número cuántico principal en los elementos conocidos en la tabla periódica puede valer hasta 7. Acá está hecho el ejemplo hasta 4, pero acá vemos que cuando n vale 1, o sea que hay una única capa electrónica, L, el número cuántico azimutal, vale 0, o sea que hay un único tipo de orbitales, y ML por lo tanto no le queda otra que valer 0, y esa subcapa se puede también denominar 1s. ¿Por qué? Porque existe una equivalencia entre números y letras para el número cuántico azimutal. Cuando L vale 0 es lo mismo que decir que el tipo de orbital es S, es más popularmente utilizada esta denominación. Entonces, en la capa 1, el orbital con L igual a 0 se llama un orbital 1s y solamente tenemos un orbital. O sea que todos los átomos de cualquier elemento va a tener una primera capa electrónica, que es la más próxima al núcleo, que va a tener un orbital 1s, como el del hidrógeno. Cuando vamos a la segunda capa, con n igual a 2, entonces L ahora puede valer 0 o 1. Y ML puede tomar valores, cuando L vale 0, solamente puede valer 0, pero cuando L vale 1, ML puede valer menos 1, 0 o más 1. Quiere decir que tenemos acá dos subcapas dentro de la capa 2. Una que va a corresponder al orbital 2s, porque dijimos que L igual a 0 es lo mismo que decir un orbital s, como está en la capa 2 se llama orbital 2s, y orbitales con L igual a 1. Digo orbitales porque cuando L vale 1, ML, que puede valer desde menos L hasta más L pasando por 0, va a tomar valores de menos 1, 0 y más 1. Entonces tenemos 3 orbitales P. Los orbitales P siempre vienen de A3 y forman la subcapa P. Y en este caso decimos que L igual a 1 es lo mismo que decir P, un orbital del tipo P. Como estamos en la capa 2, lo llamamos 2p y siempre vienen de A3. Cuando vamos al nivel, a la capa electrónica o nivel electrónico 3, entonces L puede tomar valores de 0, 1 y 2. Tenemos 3 tipos de orbitales, 0, 1 y 2 se pueden denominar también S, P y D. Los orbitales, el orbital S siempre es uno solo, los orbitales P son 3 y los orbitales D son 5, porque como L vale 2, ML puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea que tenemos 5 orbitales D. Siempre los orbitales D forman una subcapa de 5 orbitales degenerados, porque son los 5 de igual energía. Los 3 orbitales P también son siempre degenerados y de igual, porque tienen la misma energía. Lo único que difieren es en su orientación en el espacio. Ya les voy a mostrar las formas que tienen estos orbitales. Entonces tenemos orbitales P en la capa electrónica 2 y también tenemos orbitales P en la capa electrónica 3. Pero tenemos orbitales D en la 3 y no teníamos en la 2. O sea que en la 2 solamente puede haber orbitales S y P. En la 3 puede haber S, P y D. Y en la 4... ahora aparece el valor del número cuántico azimutal 3, que son los orbitales F. O sea que en la capa electrónica 4 podemos también tener orbitales F. Como L vale 3, entonces los valores que puede tomar el número cuántico
magnético son -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. O sea, tiene 7 valores posibles y por lo tanto los orbitales F siempre vienen de a 7 y son todos degenerados porque tienen todos la misma energía. Y solamente entonces aparecen recién en la capa electrónica número 4. No puede haber en la capa electrónica número 3, ni en la número 2, ni en la 1, orbitales F. Así como no puede haber orbitales D en la 2, ni orbitales P en la 1. Entonces esos orbitales se van a ubicar o van a tener energías crecientes a medida que va aumentando la capa electrónica. Dijimos, cada capa electrónica, el número cuántico principal n, define la energía de los orbitales de esa capa. Acá tenemos la primera capa electrónica, en donde se encuentra solamente el orbital 1s, y es el de menor energía. Después tenemos la segunda capa electrónica en verde, que es la que se va a ir llenando con electrones en segundo lugar, y que tiene mayor energía que la primera, en donde están los orbitales 2s y 2p. Acá tenemos los tres orbitales p, porque acá está en este esquema los orbitales se designan con cuadraditos, en donde acá tendríamos 3 cuadraditos que significan que tenemos 3 orbitales p. Cuando vamos a la tercera capa, nos encontramos con que tenemos el orbital 3s, el orbital 3p, los 3 orbitales 3p y los 5 orbitales 3d. Y en la capa 4 tenemos acá dibujados el orbital 4s y los 3 orbitales 4p. Por supuesto, esto sigue para arriba con mayor energía, pero así van quedando organizadas las energías de los distintos orbitales. Entonces, lo importante es ver cómo van aumentando las energías de las subcapas electrónicas a medida que vamos aumentando el número cuántico principal de cada capa electrónica. Entonces estamos primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa va a venir por acá arriba. Entonces cada capa electrónica tiene mayor energía y mayor tamaño. Acá tenemos las formas de los orbitales, que están asociados entonces al número cuántico azimutal. Acá tenemos un orbital S, que es esférico, un orbital P para L igual a 1, que tiene 2 lóbulos. Por otro lado tenemos los orbitales D, que pueden tener 2 formas diferentes. Este es una forma como un chupete, y después pueden tener también esta otra forma con 4 lóbulos cuando L es igual a 2. Y después tenemos los orbitales F, que tienen 8 lóbulos, o un chupete con 2 aritos. O sea que estas son las formas que tienen los orbitales o las regiones de probabilidad de encontrar al electrón. A medida que vamos aumentando el número cuántico principal, entonces va aumentando el tamaño del orbital. Así como su energía aumenta, también aumenta el tamaño. Acá, por ejemplo, estamos viendo un orbital 1s, o sea, del primer nivel electrónico. Después, cuando pasamos al segundo nivel electrónico, la región de probabilidad ya está más externa, está más alejada del centro. Y acá tenemos para un orbital del tercer nivel electrónico, en donde la región de probabilidad está aún más lejos. El máximo de la región de probabilidad va a estar mucho más alejada del núcleo que en el orbital 1s, en donde la máxima probabilidad se encuentra muy cercana al núcleo. Acá estamos viendo no solamente la forma, sino la orientación que tienen los orbitales P de acuerdo al número cuántico magnético, -1, 0 o 1, que son las 3 orientaciones en las 3 direcciones espaciales. Acá tenemos un orbital P orientado en la dirección Y, uno en la dirección Z y otro en la dirección X. Por eso, muchas veces, o la mayoría de las veces, lo podemos llegar a encontrar expresado como PX, PY, PZ. En vez de decir P-1, P0 y P+1, decimos PI, PZ, PX.
Son indistintos, cualquiera de los tres puede ser más 1, cualquiera de los tres puede ser P0, cualquiera de los tres puede ser P-1. A este le podríamos haber llamado a esta dirección X en vez de Y. Son las tres direcciones, son equivalentes porque los tres son degenerados. Entonces, si rotamos los ejes, la dirección Y se convierte en la dirección X. Los orbitales D, para que vean cómo son las formas, no están orientados, las regiones de máxima probabilidad no están orientadas sobre los ejes cartesianos, sino que las regiones de máxima probabilidad están entre los ejes. Los cuatro lobulitos están entre los ejes. De acuerdo entre qué ejes estén, se llaman DYZ, DXZ o DXY. DXZ es este de acá abajo o DXY. Y después tenemos otros que sí tienen probabilidad sobre los ejes, que son el dz cuadrado, porque tiene máxima probabilidad sobre el eje z, y el dx cuadrado menos y cuadrado, que es el que tiene máxima probabilidad sobre los ejes x e y. Entonces estos son los 5 orbitales d que corresponden a los 5 valores de ml para para L igual a 2. Y si queremos ver todos los orbitales que puede haber en el nivel 4, simplemente para que los veamos a todos juntos, vemos que en el nivel 4 vamos a tener un orbital S, 3 orbitales P, que van a ser el P-1, el P0 y P1, o bien PX, PY y PZ. Vamos a tener 5 orbitales D, que van a ser el D-2, D-1, D0, D1 y D2. Y vamos a tener además los 7 orbitales F, que van a ser el F-3, -2, -1, el F0, el F1, F2 y F3. O sea que tenemos un total de 7, 12, 15, 16 orbitales en donde podremos ubicar electrones en un nivel electrónico n igual a 4 en un átomo que tenga por lo menos esa cantidad de electrones o más de esa cantidad de electrones, porque tienen que estar ocupados también los niveles electrónicos inferiores. Y el último número cuántico, que este ya no es para definir el orbital, sino para definir al electrón, es el número cuántico de spin, que puede tomar dos valores, más un medio y menos un medio. Más un medio cuando gira en una dirección o cuando gira en la dirección opuesta, menos un medio. Es indistinto llamar a uno más un medio a otro menos un medio. ¿Por qué es importante este cuarto número cuántico? Porque existe un principio que se llama principio de exclusión de Pauli, que dice que no puede haber dos electrones que tengan sus 4 números cuánticos iguales. Entonces, esto quiere decir que que pueden existir hasta 2 electrones en un mismo orbital. Y esos 2 electrones, porque van a tener los otros 3 números cuánticos iguales, el número cuántico principal, el número cuántico azimutal y el número cuántico magnético. Pero esos 2 electrones tendrán que tener el número cuántico de spin diferente. Uno va a tener que ser más un medio y el otro tiene que ser menos un medio. Entonces, en un orbital solo puede haber un máximo de 2 electrones. Estos 2 electrones tendrán espines opuestos o estarán apareados, que es lo mismo, ¿no? Es decir, están apareados que tienen espines opuestos. Uno gira en una dirección y el otro gira en la dirección opuesta. De este modo hemos definido los 4 números cuánticos que nos permiten identificar a los electrones en los átomos de todos los elementos de la tabla periódica, como ya veremos en un próximo video.